¿Sabían que el activo más valioso en cualquier organización es la información? Por eso, en este video voy a enseñar cómo podemos proteger nuestra información para evitar que personas sin autorización accedan a ella. Bienvenidos a un nuevo video del curso de MongoDB, donde vamos a aprender a crear usuarios y gestionar roles para darle mayor seguridad a nuestras bases de datos MongoDB. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal, denle like, comenten, compartan y no se pierdan ninguno de los videos, activen la campanita y empecemos. Por defecto, MongoDB no requiere autenticación, no exige autenticación, lo que significa que cualquier persona con acceso al servidor puede modificar la base de datos, puede acceder a la información. Como sabemos, cuando instalamos MongoDB no nos pide autenticación para acceder, para autenticarnos, no nos pide ninguna autenticación. ¿Qué vamos a aprender en este video? Cómo habilitar la autenticación en MongoDB para evitar que personas sin autorización accedan a la base de datos, cómo crear usuarios con permisos específicos, cómo asignar roles personalizados, mejores prácticas de seguridad. Estos son los roles más comunes en MongoDB. Tenemos read, solo lectura, read-write, lectura y escritura de una base de datos en específica, dbadmin, administración de base de datos, useradmin, creación y gestión de usuarios, root, acceso total a las bases de datos, a todo MongoDB. Como vemos, aquí en Compass nos vamos a conectar y para conectarnos, como vemos, no nos ha pedido ninguna autenticación y aquí podemos ver todas las bases de datos de MongoDB. Igual si lo hacemos desde el cmd y ejecutamos el comando mongo sh. Como vemos, entramos y no requiere autenticación. Ahora vamos a ver cómo activar la autenticación en MongoDB. ¿Cómo podemos activar la autenticación? Y es editando el siguiente archivo. El siguiente archivo que está en el disco C cuando instalamos MongoDB, en archivos de programa. Nos vamos a MongoDB, a la carpeta MongoDB, server, la versión, dentro de la carpeta bin, vamos a modificar el archivo mongod y vamos a hacer lo siguiente. Podemos abrirlo con cualquier programa, voy a usar Visual Studio Code y lo que vamos a hacer es para habilitar la autenticación. Pero antes de habilitar la autenticación tenemos que hacer lo siguiente y es crear un usuario administrador, un usuario global, un usuario root para tener acceso a MongoDB. Y para eso debemos hacerlo dentro de la base de datos admin. ¿Cómo podemos ver la base de datos? Pues el comando show dbs. Como vemos, aquí tenemos la base de datos admin, config, firstdb, local y web tutorial. Firstdb y web tutorial son bases de datos de prueba. En este curso estamos trabajando con la base de datos web tutorial. ¿Cómo vamos a entrar a admin? Con el comando useadmin. Como vemos, ya estamos dentro de admin. Si podemos ver, aquí podemos ver las colecciones. Show. Collection. Y aquí podemos ver las colecciones. Podemos ver los usuarios, los roles, pero para ello vamos a crear el usuario que vamos a configurar para que cuando habilitemos la autenticación podamos acceder a MongoDB. Y vamos a hacer lo siguiente: db.create
user. Vamos a crear un usuario, abrimos paréntesis, abrimos llaves y aquí vamos a especificar user, dos puntos, dentro de comillas, el nombre del usuario. Vamos a decirle que sea usuario root, que se llame root, lo podemos llamar admin root, voy a llamarlo usuario root, coma, y pwd, significa password. Vamos a especificar un password, una contraseña para este usuario. Vamos a decirle que sea segura 123. Cerramos llaves, comillas, coma, y ahora vamos a especificar los roles para este usuario. Roles y podemos especificar varios roles, por lo tanto esto es como un array dentro de corchetes, abrimos llaves y aquí escribimos role, el nombre del rol, y vamos a decirle que sea root, acceso total, y podemos especificar la base de datos, decirle que db punto a, dos puntos, entre comillas, admin. Vamos a especificarlo en la base de datos admin. Este usuario es de la base de datos admin. Cerramos llaves y corchetes. Y por último cerramos llaves y paréntesis. Estamos creando un usuario root. Le establecemos la contraseña y el rol es root. Pertenece a la base de datos admin. Damos enter, ha dicho que ok. Ahora sí podemos habilitar la autenticación en MongoDB. Ya tenemos el archivo y aquí, como vemos, security, no hay nada configurado, está comentado. Esto vamos a habilitarlo y aquí vamos a darle enter. Vamos a dar 2 enter para hacer referencia que esto hace parte de security y vamos a decir autorización. Enable. Estamos habilitando la autorización de esta forma. En security, autorización enable. Guardamos. Esto tiene que tener permisos de administrador. Vamos a permitir. Como vemos, se ha guardado. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a reiniciar el servidor de MongoDB. Vamos a reiniciar a MongoDB. Podemos hacerlo desde el CMD o nos vamos aquí, escribimos servicios, a los servicios. Y vamos a buscar aquí el servicio de MongoDB. MongoDB Server y vamos a darle en reiniciar. Vamos a reiniciar el servicio. Y dice que Windows no pudo reiniciar el servicio en el equipo local. Vamos a ver por qué. Debe ser porque tenemos este archivo abierto. Vamos a reiniciar nuevamente. Vamos a iniciar. Está dejando. Vamos a cerrar nuevamente los servicios. Y vamos a buscarlo nuevamente. Vamos a ver. Servicios. Vamos a buscar MongoDB. Iniciar.
el servicio no se ha iniciado, está teniendo problemas. Vamos a buscarlo nuevamente. MongoDB Server. Y es por lo siguiente. Aquí cuando establecimos la autorización en MongoDB, como lo configuramos, escribimos autorización mal escrito. Y es que faltó la U. De esta manera, MongoDB va a tener problemas y por eso está generando el error. Estaba mal escrito. Pido disculpas. Vuelvo a guardar. Permitir a la administración. Se ha guardado. Ahora sí. Vamos a iniciar el servicio. Como vemos, se ha iniciado. Voy a reiniciarlo. Se ha reiniciado. Ahora sí voy a otra vez acceder a MongoDB. Mongo SH. Estoy dentro de MongoDB. Si me voy a web tutorial, perdón, a admin. Y aquí puedo ver los usuarios con el comando show user. Y como vemos, no me está permitiendo porque ya me está diciendo que la autorización es requerida. Requiere autenticación. Antes no. Ahora para entrar a poder ver los user, las colecciones, ya me está diciendo que la autenticación es requerida. Ya me está requiriendo autenticación. Y esto es que ya ha funcionado la autenticación. Por lo tanto, yo debo loguear con el usuario que creé, que fue el usuario root. Entonces, db.out para autenticarme y entre comillas el usuario root y entre comillas las contraseñas, el password. Decimos que era seguridad segura 1, 2, 3. Y como vemos, ok, se ha autenticado. Yo puedo ver ahora las colecciones. Como vemos, si me deja ver las colecciones, ya que estoy autenticado, los users. Y como vemos, aquí tenemos el usuario root, la base de datos admin y en el rol root. Ahora vamos a ver cómo podemos crear usuarios para una base de datos, para una colección. Y lo que vamos a hacer es en la base de datos a la cual queremos crear un usuario, ya sea para lectura, escritura, para lectura y escritura, o para que administre esa base de datos. En este curso estamos trabajando con la base de datos web tutorial. El comando es use web tutorial para cambiar de admin a web tutorial. Para entrar a web tutorial, ya estoy dentro de web tutorial. Como soy usuario root con role root, o sea, un usuario global de MongoDB, yo puedo leer la información, editar la información de cualquier base de datos, porque soy usuario root con role root, un usuario global. Yo puedo aquí ver las colecciones, los documentos de la colección, que sabemos que he venido trabajando con una colección de usuarios. El método fin para leer
todos los documentos. Como vemos, todos los documentos de la colección usuario. Ahora yo puedo crear un usuario de solo lectura para la colección, para la base de datos web tutorial, que solo me permita leer los documentos, ni me permita ni insertar, ni eliminar, ni actualizar, solamente lectura. ¿Y cómo lo hacemos? db. Lo mismo, create user, abrimos paréntesis, llaves y user, nombre del usuario, vamos a decirle que sea lector, lo minúsculo, un usuario lector. O mala, escribimos mal y esto faltó, era con doble comilla. Ahora sí, ser lector. Ahora vamos a especificar el password. Vamos a decirle que para esto va a ser lector, password lector, con mayúscula inicial. Ahora los roles. Rol. Y vamos a decirle que sea read, de lectura, solo lectura. Este usuario solamente va a leer documentos de la base de datos, de todas las colecciones que tenga la base de datos web tutorial. Read, lectura. Y la base de datos será web tutorial. Cerramos llaves, corchetes y acá cerramos llaves y paréntesis para cerrar lo que está dentro de create user. Ok, se ha creado el usuario. Como yo ahora estoy autenticado con el usuario root, yo puedo ver en esta colección los usuarios de esta colección. Y como vemos, aquí tenemos el que acabamos de crear, el user lector, la base de datos web tutorial y con el rol read, de lectura. Ahora, para yo poder saber si este usuario solo puede hacer lectura en la base de datos web tutorial, yo tengo que autenticarme como este usuario. db.out y el usuario es lector. Y el password es lector con inicial mayúscula. Ahí yo ok. Ahora, como yo soy usuario lector, yo no puedo ver todos los usuarios que tiene esta base de datos. Show user, como vemos, me ha dicho que no autorizado para yo poder ver los usuarios que tiene la base de datos web tutorial, pero sí puedo leer los documentos. Perdón, vamos a leer los documentos. db. Podemos leer, si nos vamos a web tutorial, aquí podemos ver con el comando show collection y tampoco me permite ver la colección. Este usuario es de solo lectura, no me permite ver colecciones, ni usuarios, ni nada de solo lectura. Tengo una colección clientes y una colección usuarios. Vamos a ver db.usuarios.fin. Fin es para leer, consulta de documentos, lectura. Y como vemos, sí me permite leer documentos. Pero si yo ahora quiero insertar un documento con este usuario que solo tiene el rol read lectura, vamos a ver db.usuarios
insert one. Ahora vamos a insertar aquí, vamos a decirle que nombre. Vamos a escribir un nombre. Edad. Y vamos a decirle que tenga el activo true. Cerramos llaves y paréntesis. Vamos a ver qué dice. Y no estoy autorizado. Este usuario no está autorizado para insertar ni hacer ninguna otra cosa que solo sea lectura. Como vemos, este usuario solamente puede hacer lecturas de la base de datos web tutorial en cualquier colección de la base de datos web tutorial. Ahora vamos a crear un usuario editor que pueda leer y editar. Esto no lo puede hacer el usuario con el que estoy logueado. Es el lector. Tengo que volverme a loguear con el usuario root. Entonces db.out de autenticación y voy a especificar aquí el usuario root que me permite hacer tiene acceso total a la base a MongoDB y el password segura 123. Y como vemos no me está permitiendo porque este usuario está configurado en admin, la base de datos admin. Por lo tanto yo tengo que cambiarme a admin. Use admin. Ahora sí, yo puedo decir que db.out el root segura la contraseña y también me está teniendo problemas de autenticación. Vamos a ver por qué. Es que estamos escribiendo segurar y es segura. db.out usuario root y el password es segura, no asegurar 123. Como vemos, ahora sí se ha logueado y ahora sí puede crear el usuario. Como vemos, estaba en web tutorial, no me permitió loguearme desde esa base de datos. Como se creó en admin, tuve que ir a admin, loguearme y ahora como voy a crear un usuario de edición y lectura en web tutorial web y tengo que irme a la base de datos web tutorial. Use web tutorial. Ahora dentro del web tutorial yo voy a crear ese usuario de lectura y escritura. Entonces db.create user usuario user quiere decir que voy a definirle un nombre a este usuario. Vamos a decirle que sea editor. Editor puede leer y escribir. El password vamos a decirle que sea editor con inicial mayúscula. Roles rol y el rol de edición y lectura es read bra, lectura y escritura. En la base de datos web tutorial
Este es un usuario con el nombre editor, password editor, role readBright en la base de datos web tutorial. Cierro llaves y paréntesis. Y ha dicho OK. Se ha creado ese usuario. Como estoy logueado con usuario root, usuario global, puedo consultar los usuarios de esta colección de web tutorial. Y como vemos tenemos el editor y el lector. El editor con readBright, edición y escritura, y el lector que solo tiene read, lectura. Ahora yo voy a loguearme con el usuario que acabo de crear con el editor. db.out usuario editor y el password es editor con E mayúscula. OK, estoy logueado ahora como el editor. Yo ahora puedo leer los documentos db.usuarios lectura y escritura. Como vemos, puedo leer los documentos. Tengo una colección clientes db.clientes. También me permite leer los documentos de la colección clientes. Y ahora vamos a insertar un documento. Como este usuario es de lectura y escritura, también puede insertar. Vamos db.clientes.insert Juan. También tiene un nombre. Tiene edad. Y vamos a pasarle el email. Y activo. Decirle que sea false. A ver, aquí que falta una coma entre el email y activo. Y como vemos, se ha insertado el documento en la colección usuarios. Puedo volver a leer el documento de la colección clientes. Y como vemos, aquí tenemos el cliente que acabamos de insertar. Como vemos, este usuario de edición, de lectura y escritura, readBright, puede leer y crear documentos, cosa que el anterior usuario de lectura no podía hacer, solo podía hacer lectura. También puedo crear roles personalizados. Si necesito permisos más específicos, yo puedo crear un rol. Por ejemplo, yo quiero un rol para clientes, que me inserte documentos solo en clientes, pero no en usuarios. O sea, puedo crear un rol para eso, específico. ¿Cómo lo hacemos? Como sabemos, estoy con un usuario que solo tiene lectura y escritura. Este usuario no puede crear otro usuario, porque no tiene permisos para eso. Para eso, debo de crearlo con el usuario root. Nos use am. Vamos a loguearnos con el usuario am. db.out usuario root. La contraseña es segura. 1, 2, 3. Estamos logueados ahora con el usuario root. Ahora nos
nuevamente a la base de datos web tutorial. Use web tutorial. Estoy dentro de web tutorial. Yo puedo consultar las colecciones. Como vemos, tengo la colección clientes y usuarios. Voy a crear un rol específico para clientes. Y es que solo me permita insertar documentos en clientes, pero no en usuarios. Entonces vamos a decirle que db.create. Aquí podemos ver los roles de esta colección con el comando show roles. Tenemos los roles, que estos son los roles que maneja MongoDB. Read Bright, User Admin, Enable Sharding, Read para lectura, DB Admin, DB Owner. Vamos a crear un rol en específico. db.create role. Abrimos paréntesis, llaves. Y vamos a decirle el rol. ¿Cómo se va a llamar este rol? Dentro de comillas, y vamos a decirle que sea insertar clientes. Insert cliente. Clientes. Este rol se va a llamar insert clientes, o sea, va a insertar clientes solamente. Aquí vamos a decirle los privilegios. Los privilegios que tendrá este rol. Dentro de corchete, dentro de llaves. Y aquí vamos a decirle resource. Y en qué base de datos. Base de datos debe web tutorial. ¿Qué colección? Pues habíamos dicho que para la colección clientes solamente va a insertar en la colección clientes, no en usuarios. Entonces, colección clientes. Las acciones action dentro de corchetes y llaves y comillas, insert. Insert de inserción, de insertar. Aquí vamos a cerrar llaves y corchetes, que hace parte de los privilegios. Separamos coma. Aquí hubo un error. Insert, coma, roles. Los roles los vamos a dejar en vacíos, en corchetes, y cerramos llaves, que hace parte acá, esta llave, cierra, apertura y cierre, y paréntesis. A ver, aquí seguimos teniendo un error. Insert, estamos en insert. Aquí dice que aquí está
esta coma. La coma está de más. Vamos a ver. Aquí estamos, create role, nombre, privilegio. Abrimos corchetes, que es este que estamos cerrando acá. Llaves. Vamos a ver, seguimos aquí y es que aquí está marcando error. Y es que nos ha faltado una llave. Y es que cuando estamos cerrando acá en la colección, aquí va una llave de cierre. Que hace parte de aquí, de este resource, donde especifica la base de datos y la colección. Por lo tanto, aquí cierra. Ahora sí acá viene roles. Y cerramos llaves y corchetes. Ahora sí se ha creado el rol. De esta manera es el comando. db.createRole, abre corchetes, paréntesis, abre llave, rol, nombre de rol, coma, privilegios. Privilegios van dentro de corchete y entre corchetes y llaves el resource, y dentro de resource abre llaves y especifica la base de datos y la colección. Acá cierra. Vienen los actions, que la acción es insertar, y acá cierra lo que hace parte de privilegios. Separado por coma los roles, y acá cierra con llaves y paréntesis el comando create role. Ahora podemos ver los roles. Show roles. Y como vemos, tenemos un nuevo rol y se llama insert clientes. Se llama insert clientes en la base de datos web tutorial. Ahora yo puedo asignarle este rol a un cliente, a un usuario. Vamos a asignarle un rol en específico a un usuario que solo permite insertar clientes. No permite hacer más nada, solo insertar clientes. Vamos a decirle que sea db.createUser. Abrimos paréntesis y llaves. Damos enter. Aquí viene user, nombre del usuario, y vamos a decirle que sea gestor cliente. Este gestor cliente solo va a insertar clientes, más nada. El password gestor. Roles. Rol. Y aquí vamos a especificarle el rol que creamos. ¿Cuál fue el rol? Insert clientes. En la base de datos, en el DB web tutorial. Cerramos llaves y corchetes.
Y por último cerramos llaves y paréntesis. Se ha creado el usuario con el rol insert cliente. Ese fue el rol que creamos. Podemos ver los usuarios con el comando show user. Y como vemos, tenemos el editor y aquí tenemos el gestor clientes. User gestor clientes en la base de datos web tutorial con el rol insert clientes. Ahora vamos a loguearnos con ese usuario. db.out y el nombre es gestor. Y el password es gestor con inicial mayúscula. A ver, vamos a ver. El usuario que creamos es gestor clientes. Es que se llama gestor clientes, no gestor. db.out se llama el usuario gestor cliente. Y el rol es gestor. Como vemos, estamos especificando un usuario mal, por eso no permitía la autenticación fallida. Ahora sí, se ha autenticado el gestor clientes con el password gestor. Este usuario solo permite insertar clientes, no permite insertar usuarios ni leer usuarios. Vamos a tratar de leer los documentos de la colección usuarios con este usuario gestor clientes. db.usuarios método fin de lectura para leer. Y como vemos aquí dicho, no autorizado. No está autorizado para leer, ya que este es un usuario que solo permite insertar clientes. Vamos a leerlo ahora a los clientes. Tampoco permite leer, no está autorizado para leer clientes, ya que creamos un rol específico para insertar solamente clientes. Ahora sí, podemos insertar un cliente. db.clientes insert one. Nombre del cliente. Edad. Y vamos a especificar activo. No vamos a especificar email, solamente nombre, edad y activo. Y como vemos, se ha insertado el cliente. Este usuario solo permite insertar clientes. Si quiere leer los clientes, no puede. Solo insertar clientes, ya que tiene un rol específico y ese rol solo permite insertar clientes. Podemos ver que creamos usuarios de lectura, escritura, roles en específico, un usuario con ese rol en específico, un usuario root, que es un usuario global para toda la base
toda la gestión de MongoDB. Y acá podemos probar en MongoDB, en Compass, que si ahora nos tratamos de autenticar, no va a permitir. Y es que ha fallado. No permite porque activamos la autenticación. Vamos a cerrar y vamos a tratar de entrar nuevamente, pero ahora sí con autenticación. Aquí donde dice Advanced Connection, en opción, aquí especificamos el host, el puerto, y aquí en Authentication debemos especificar el usuario y el rol con el cual nos queremos autenticar. Si queremos autenticarnos con el usuario root, el password es segura 123. Y como vemos, ahora sí podemos autenticarnos en Compass. Ya no permite autenticación, entrar sin autenticarse. Deben autenticarse para poder entrar a Compass. Y aquí están todas las bases de datos, web tutorial y clientes. Y como vemos, aquí está el cliente que creó el usuario con permisos de insertar clientes. ¿Qué prácticas de seguridad podemos implementar? Usar siempre autenticación, no dejar MongoDB abierto sin credenciales. Tenemos que habilitar la autenticación, crear usuarios con permisos mínimos o los necesarios, crear roles específicos, conexiones seguras, cambiar la contraseña regular, usar el gestor de contraseñas seguros. Todas estas medidas podemos implementar para buenas prácticas de seguridad. En este video aprendimos cómo crear usuarios y roles. Usuarios para administración global, usuarios para lectura en una base de datos, para lectura y escritura, roles específicos, usuarios con esos roles específicos, usuarios que puedan hacer dentro de una base de datos solo acciones en una colección en específica y no en todas las colecciones. Como vemos en este video, aprendimos lo que es creación de usuarios y roles, seguridad en MongoDB. Los invito a suscribirse al canal, denle like, comenten, compartan y no se pierdan ninguno de los videos. Están muy buenos, así que los espero en un próximo video.